pero Manases, o Mesica, tenía un hermano menor y eran hijos de José. Veamos. Génesis 48. Jacob bendice a Efraín y a Manasés. En este capítulo José lleva a sus hijos a que su padre Jacob los bendiga. Recordemos que ellos no eran totalmente hebreos, sino hijos de José y de la hija de un sacerdote egipcio. Esta fue la profecía sobre Manases, Mesica o México. 13 Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel. Y los acercó a él. 14 Entonces Israel extendió su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Después de ellos los bendijo y lanzó la profecía sobre Manasés. Dijo: primero el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Recordemos que Manases o México tiene actualmente 120 millones de personas. En Manases ya se cumplió esto de que fueran multiplicados en gran manera. Luego vio José que ponía su mano derecha sobre Efraín su hermano menor y no sobre Manasés su hermano mayor, y se molestó y le dijo que no era así que lo pusiera sobre Manasés y no sobre Efraín, a lo cual Jacob, o Israel, no quiso y le dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También Manasés vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. 20 Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá a Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Detengámonos aquí dice que Efraín será más grande que Manasés y que Efraín formaría multitud de naciones. Efraín en la antigüedad, siempre fue cabeza de naciones, una tribu dominante, líder, siempre quería estar arriba de las demás naciones, pues así era y así los profetas le seguían profetizando. Isaías 7, 2, 5, 9, Isaías 17,3, 28,3, Oseas 4, 17, 5,3. Dice que y su descendencia formará multitud de naciones. Pues ya nos vamos dando cuenta de quién es Efraín, y según como lo profetizaron todos los profetas así es hoy. Efraín cabeza de naciones, o sea Efraín son los Estados Unidos y Manasés o Mesica es México. No hace falta decir que Efraín o Estados Unidos es hoy en día cabeza de naciones, es el país más poderoso de la tierra con aspiraciones imperialistas, y está de sobra decir que es más grande que Manasés o México. Además, en un futuro Estados Unidos o Efraín gobernará al mundo entero. Y en aquella futura guerra donde a Estados Unidos le arrebataran el imperio mundial, después de eso, Estados Unidos se fragmentará en 50 países. ¿Ves esas estrellas que están en su escudo? Pues los Estados Unidos se fragmentarán. Y chequen también a Manasés o Mesica, se llama Estados Unidos mexicanos. Allí dice que Manasés será un pueblo, o sea uno solo, y se engrandecerá, pero no más que su hermano Efraín, o los Estados Unidos. La bandera de México dice Estados Unidos mexicanos, o sea un solo pueblo, y en la de los Estados Unidos no tiene más. Esos estados se van a separar después de aquella guerra y formarán esa multitud de naciones que dijo Jacob que formaría su descendencia, o sea la de Efraín. Bien dijeron los profetas sobre Efraín que sería cabeza de naciones. Cuando se fundó Estados Unidos pasó lo mismo que Manasés, que cuando llegó a México se mezcló con los nativos del lugar. Cuando Estados Unidos se fundó iban anglos, pero entre esos anglos iban también descendientes de la tribu de Efraín que se mezclaron con los anglos, y así dieron origen a esta Efraín o los Estados Unidos. Es por eso que Mesica o Manasés es un poco diferente a su hermano Efraín o los Estados Unidos, pues la mezcla de Manasés con los nativos fue un poco diferente a la mezcla de Efraín con los anglos, pero no por eso dejan de ser hermanos de sangre aunque se odien, como se odiaron Esaú y Jacob. Esaú era velludo, corpulento y tosco. Jacob era delicado, lampiño y fino. Eran diferentes, pero aún así eran hermanos y desde el mismo nacimiento se pelearon. Lo mismo pasa acá, pero un día esos dos hermanos Efraín y Manasés no se pelearán más. Eso está escrito y se unirán a una causa común, pero esa es otra historia. Ahora veremos la historia de Manasés y Efraín. Su fundación es exactamente igual a como eran esos hermanos hijos de José. Primero se fundó Manasés o Mesica.
Mexica nació en un 26 de julio de 1325. La fundación señala que México Tenochtitlan fue poblada por un grupo de tribus mexicas migrantes desde Aztlán, lugar cuya ubicación precisa se desconoce. Esa ubicación es precisamente desde Israel después de la destrucción de Nabucodonosor o en algún momento de la historia, o sea hace mucho tiempo, Dios le dio una señal y fue esa el águila sobre un objeto devorando a una serpiente. No es descabellado pensar que se fueron vagando hasta llegar a México porque ellos mismos anduvieron vagando por el desierto 40 años, además si tribus asiáticas pasaron el estrecho de Bering y llegaron a América. No es descabellado pensar que también los manases iban entre ellos vagando y buscando esa señal después de ser expulsados todas las tribus de Israel. Desde los 4 ángulos de la tierra, se han encontrado vestigios arqueológicos semitas y escritura hebrea, mucho antes de la llegada de Colón a América, muy cerca de la fecha de cuando se fundó la nueva Tenochtitlan por los manaches o manases en cuevas en el estado de Nuevo México. Es muy posible que esos vestigios arqueológicos semitas pertenezcan a los manaches o manases a su paso por Nuevo México y al final llegaron a ese lugar la gran Tenochtitlan y su lenguaje hebreo se mezcló con el lenguaje de los nativos al unirse a las nativas de ese lugar, pero conservan cierta similitud con su hermano Judá ese que está en medio de los árabes. Bueno, primero se fundó la nación mexica o los manaches, como lo dice el Génesis que primero nació Manases, después se fundó Efraín o los Estados Unidos, muy similar a la historia del Génesis que después nació Efraín. Los Estados Unidos se fundaron el 4 de julio de 1776, el nombre actual se determinó el 15 de noviembre de 1777, cuando el Segundo Congreso Continental aprobó los artículos de la Confederación, que estipulan, el nombre de esta confederación será los Estados Unidos de América. La forma corta, Estados Unidos, también es estándar. Bueno, como vemos, primero nació Mexica o Manases y después nació Efraín o los Estados Unidos. Después Mexica se convirtió en vasallo de los españoles, mezclándose de nuevo con esos españoles, que en gran mayoría eran judíos disfrazados bajo nombres como Sergio Pérez o Hernández, porque en ese tiempo se convertían al catolicismo en España o te morías si eras judío, pero Mexica no desapareció hasta llegar a la independencia de México o Manases en 1821. En ese momento Manases o Mexica eran mucho más grande que su hermano Efraín o los Estados Unidos. Como vemos en el mapa antiguo, vemos que México era más grande que los Estados Unidos, o sea era el mayor hermano, pero en la guerra de 1846-1848, se cumplió esa palabra que el menor sería el mayor o Efraín sería más grande que Manasés, pues su hermano Efraín le arrebató la mitad de su territorio. Dice también en cuanto a Efraín que será engrandecido más que su hermano Manasés y los profetas decían que Efraín sería cabeza de naciones, esto es hoy los Estados Unidos, más grande que México y cabeza de naciones. También dice que Efraín formará una multitud de naciones. Habrá un día en que Estados Unidos se fragmentarán y todas esas estrellitas que son como 60 o 70 entre estados y posesiones formarán un país independiente cada uno de ellos, haciendo esa multitud de naciones que dijo Jacob que sería Efraín. Así pues se cumplirá la profecía de Jacob que decía que su descendencia, la de Efraín que son los Estados Unidos, formaría una multitud de naciones. 60 países entre los estados de USA y sus posesiones en el mundo podría formar Estados Unidos si se fragmentara, son una multitud como dice Jacob. Ahora México tuvo muchas guerras de invasión y estuvo a punto de desaparecer en la guerra de 1846-48, donde era lógico que Estados Unidos absorbiera todo México y desapareciera, pero no ocurrió, porque Manases tiene que sobrevivir hasta aquel día donde todas las tribus de Israel vuelvan a juntarse como las hermanas que un día fueron, que ahora están separadas y todas alabaran a Judá, a Cristo o a los judíos que están en Medio Oriente. Ese Israel es la tribu más importante, pero no es la única, hay otras 9 tribus que están disfrazadas en países en este mundo. Ya tenemos 3: Judá, Efraín y Manasés. No están perdidas, están escondidas ya formadas,
pero no se sabe cuáles son, podrían ser cualquier país del mundo. Es lógico que después de la expulsión a los 4 ángulos de la tierra por desobedecer a Dios, cada tribu se fue y formó su propio país, su propia identidad, su propia historia. Solo quedó Judá donde debió haber quedado, pues es la tribu más importante de todas, y estas tribus no se murieron. De otra manera no se cumpliría la promesa de Dios a Abraham de que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Si esas tribus quedarán y unas pocas personas por cada tribu, no podría cumplirse la palabra de Dios a Abraham que decía que multiplicaría su descendencia como las estrellas del cielo, que son millones y millones. México será reducido en tamaño al 10% de su territorio menos en el futuro, pero definitivamente no desaparecerá como país, así como no desapareció Israel cuando quedó reducido a lo que es hoy. Con tan solo estas 2 tribus de Israel, Efraín y Manases, o las actuales Estados Unidos y México, juntos forman unos 580 millones de habitantes. Entonces se cumplió lo que dijo Jacob antes de morir. Dijo: el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos 2 jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en la tierra. 580 millones de personas en estas 2 tribus de Israel, actuales Estados Unidos y México. Definitivamente se cumplió eso de que se multiplicaría su nombre sobre la tierra, de que solo por estas 2 tribus perdidas y ahora mostradas y hermanas de Israel, que son las actuales Estados Unidos y México, se forman 580 millones de personas. Y una anécdota de la guerra de los Estados Unidos con México, su hermano, en 1846, los dos decían que los 2 pueblos habían sido elegidos por Dios para algo, pues así fue. Son 2 tribus de Israel que, así como esos 2 hijos de Jacob eran hermanos, así pues Dios los quiso poner en la misma área geográfica, cumpliendo perfectamente con su palabra. Muy pronto estas 2 naciones o tribus de Israel, que aparentemente no se llevan, pero muy en el fondo se admiran una a la otra, se unirán como hermanos que son. Cuando eso pase, vendrán grandes cosas para estos 2 hermanos, Manases y Efraín, o México y los Estados Unidos. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. España es un país transcontinental que se encuentra situado tanto en Europa occidental como en el norte de África. En Europa ocupa la mayor parte de la península ibérica, conocida como España peninsular, y el archipiélago de las Islas Baleares en el mar Mediterráneo occidental.
En África se hallan las ciudades de Ceuta en la península Tingitana y Melilla en el Cabo de Tres Forcas, las Islas Canarias en el Océano Atlántico nororiental, las Islas Chafarinas Mar Mediterráneo, el Peñón de Vélez de la Gomera Mar Mediterráneo, las Islas Alhucemas Golfo de las Islas Alhucemas, y la isla de Alborán Mar de Alborán. El municipio de Llivia, en los Pirineos, constituye un enclave rodeado totalmente por territorio francés. Completa el conjunto de territorios una serie de islas e islotes frente a las propias costas peninsulares. Ahora un artículo de genetistas sobre España. Los sefardíes. Siguen aquí. El 30% de los españoles tiene huella genética de su origen hebreo. Los historiadores no creen que España albergara más de 400.000 hebreos sefardíes en 1492, y encima los reyes católicos expulsaron ese año a casi la mitad. También en 1609 fueron desterrados cientos de miles de moriscos, a los que se suponía últimos herederos de los 7 siglos de reinado musulmán en la península. Pero los cromosomas cuentan otra historia. Nada menos que el 30% de la población ibérica actual desciende de sefardíes. Y otro 11% de norteafricanos. Ambos siguen aquí, es que nunca se marcharon. Los estudios genéticos se han aplicado hasta ahora a los grandes flujos migratorios prehistóricos, pero aún hay mucho margen para ampliar su resolución, estudiando a más personas en cada zona geográfica, e iluminar episodios más recientes, como las invasiones, migraciones y otros movimientos de población registrados en la historia. El estudio revela un alto nivel de conversión. Según sus autores, los cromosomas africanos se concentran en el oeste peninsular. En la península han coincidido durante largos periodos históricos dos poblaciones, los musulmanes norteafricanos y los judíos sefardíes, que tienen unos orígenes geográficos muy distintos, y que por ello pueden rastrearse fácilmente con marcadores genéticos como los asociados al cromosoma Y. Como solo se transmite por línea paterna, su rastro no se diluye con el paso de los milenios. Un consorcio de científicos británicos, españoles, portugueses, franceses e israelíes ha analizado a 1.140 hombres de 18 poblaciones de la península y las Islas Baleares. El resultado es una proporción más alta de lo esperado de personas con ancestros norteafricanos 11%, y sobre todo de judíos sefardíes 30%. Estos datos revelan, según los autores, un alto nivel de conversión, voluntaria o forzosa, impulsada por episodios históricos de intolerancia social y religiosa, y que condujo a la integración de los descendientes. Los resultados se presentan hoy en el American Journal of Human Genetics. Los 15 kilómetros de agua del estrecho de Gibraltar nunca han sido un buen aliado de la pureza racial ibérica. El primer contacto registrado históricamente fue el cruce desde Marruecos de un ejército árabe y berber en el 711. Los ocupantes conquistaron la mayor parte de la península en 4 años y la controlaron durante más de 5 siglos. La población de la península antes del 711 era de unos 7 u 8 millones de personas, y unos 200.000 visigodos constituían la clase dominante. Las fuerzas invasoras no sumaban más de 10.000 o 15.000 personas inicialmente. La islamización fue rápida, pero la tendencia de los historiadores ha sido atribuirla a la conversión de los pobladores anteriores. Los judíos ya estaban en la península antes del 711. Muchos llegaron desde Oriente Próximo, como ciudadanos libres o esclavos romanos, tras la derrota de Judea en el año 70. Su población se estimaba en unos 400.000 en 1492, cuando 160.000 fueron expulsados por los reyes católicos. Se supone que la población actual de sefardíes en todo el mundo es de unos 2 millones de personas. Pero solo los descendientes españoles de sefardíes, según los nuevos datos, suman 8 millones. No hay evidencia de un gradiente sur-norte en los cromosomas norteafricanos. Más bien hay una divisoria entre el oeste alta frecuencia y el este baja. La ascendencia norteafricana va de 0% en los Pirineos al 20% en Galicia y el 22% en Castilla noroccidental. Andalucía tiene uno de los índices más bajos. Esto cuadra con las expulsiones de moriscos ordenadas por Felipe III en 1609, que diezmaron los guetos de Valencia y Andalucía, pero poco pudieron hacer contra las dispersas e integradas poblaciones de Extremadura y Galicia.
Ahora les traeré un fragmento del testamento de los 12 patriarcas apócrifos, muy buenos por cierto. Este es el testamento de Benjamín. Les pondré un fragmento. Dice así de sus descendientes los actuales españoles. Deduzco de las palabras de Enoc el justo que se darán entre vosotros acciones no buenas. Fornicaréis al estilo de Sodoma y pereceréis salvo unos pocos. Haréis revivir la pasión voluptuosa por las mujeres, y el reino de Dios no estará entre vosotros, porque Él mismo lo apartará. Sin embargo, el templo de Dios se ubicará en vuestra heredad y este último será más glorioso que el primero. Allí se congregarán las 12 tribus y todos los pueblos, hasta que el Altísimo envíe su salvación por medio de la visita del profeta unigénito. Vosotros, si procedéis con santidad al final ante el Señor, volveréis a habitar conmigo en esperanza, y todo Israel se congregará ante el Señor. Y ya no me llamarán nunca más lobo rapaz por sus culpas, ni tampoco lo harán por vuestras rapiñas, sino seré operario del Señor que reparte el alimento a los que obran el bien. Por todo esto España es entonces la tribu de Benjamín y no regresó nunca con Judá a la Israel actual. The conquering Spaniards and the Catholic priests were consumed by an insane lust for blood. They indulged in a satanic orgy of sadism and engaged in the most horrific, nightmarish atrocities imaginable. They murdered, raped, tortured, set people on fire, buried them alive, dashed babies to death against rocks, tore out eyes and tongues, cut off arms, legs, heads, testicles, and breasts, and fed body parts to their dogs. So sadistically nightmarish and diabolical were the Spaniards and the Catholic priests. They even burned people alive in groups of 13 to honor Jesus Christ and the 12 apostles. And when victims lay screaming and moaning in nightmarish pain, the Spaniards shoved sticks down their throats to muffle their cries so as to not disturb the Spaniards and the priests when they slept at night. The unwashed Spaniards, who like most Europeans of their day, had
Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Bendito es el nombre de su majestad, gloriosa por siempre jamás. להם אביהם ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם.